Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. En el choque más atractivo de los octavos de final de la Copa del Mundo, España se impuso por la misma sobre Portugal con gol de Mikel Merino a los 90 minutos. Cristiano Ronaldo votó a la contienda. Solo había dos antecedentes en copas entre ambas selecciones. En el 2010, también en octavos de final, los españoles vencieron por la misma a los lusos, en ese entonces con el gol de David Villa, mientras que en el 2018, en fase de grupos, la contienda terminó 3-3 y Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick. En el inicio de la contienda, Oyarzabal a los 2 minutos remató a las manos de Diego Costa. La respuesta fue rápida y Joao Cancelo remató con potencia por encima del arco. Una situación clarísima que tuvo Oyarzabal a los 8, mientras que la otra situación clarísima la tuvo Oyarzabal a los 8. Pero en el mano a mano ante Costa la mandó afuera. Minutos después, Cristiano Ronaldo remató con potencia, pero encontró bien parado a Unai Simón. El portero Diego Costa estuvo muy atento y se mostró imbatible ante un remate de Lamine Yamal y luego haciendo una gran atajada ante Baena. En la parte final, Joao Félix cabeceó con peligro, pero el arquero rival adivinó sus intenciones y pudo atajar, mientras Nuno Méndez lo intentó con un gran remate y el palo le negó el gol. En el complemento del duelo se volvió friccionado por varios sectores del campo y no se crearon muchas situaciones de gol. Recién a los 72 minutos, Yamal cobró un tiro libre peligroso y Bruno Fernández animó con un remate que pegó en la malla lateral. Cuando parecía que el choque se iba al tiempo extra, los españoles se avivaron en un tiro libre. Ferran Torres habilitó a Mikel Merino, quien definió bien y puso el 1-0. En los descuentos, Silva y Neves lo intentaron de cabeza, pero el balón pasó cerca y el marcador ya no se modificaría. Cabe indicar que el próximo viernes 10 de julio, desde las 2 de la tarde en Los Ángeles, la selección española de fútbol enfrentará en el SoFi Stadium a Bélgica en otro duelo de europeos. Aunque lo que más impacta de este partido es que CR7 anunció su retiro de la selección portuguesa, por lo que se acaba un ciclo de los más grandes en el fútbol de este país. Y Bélgica se impuso con autoridad por 4-1 ante Estados Unidos en un encuentro disputado en Seattle y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Con este resultado del torneo, se quedó sin selecciones anfitrionas en competencia. El conjunto belga fue ampliamente superior y se quedó con la victoria gracias al doblete de Charles de Ketelaere, además de los tantos de Hans Van Aken y Romelu Lukaku. El compromiso estuvo rodeado de polémica en la previa debido a la presencia de Folarin Balogun, quien pudo disputar el encuentro luego de que la FIFA revocara la sanción que había recibido por su tarjeta roja en el partido anterior. Ya en ese partido, Bélgica salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente la ventaja. A los 9 minutos, Charles Ketelaere abrió el marcador con un certero remate dentro del área. Estados Unidos intentó reaccionar y encontró el empate a los 31, cuando un tiro libre de Tillman se vio en un defensor y descolocó a Thibaut Courtois, desatando la euforia del público local. Sin embargo, la igualdad duró poco. Apenas 2 minutos más tarde, Ketelaere volvió a aparecer con un preciso cabezazo para vencer nuevamente al arquero Matt Fritz y devolver la ventaja a Bélgica antes del descanso. En el complemento, un grave error de Fritz a los 57 minutos fue aprovechado por Van Aken, quien con el arco a su disposición marcó el 3-1. El gol terminó por golpear anímicamente al conjunto estadounidense, que no encontró respuestas para volver al partido. Ya en los minutos finales, Romelu Lukaku sentenció la goleada tras capitalizar otro fallo en la salida de los Estados Unidos y decretar el definitivo 4-1. Con este triunfo, Bélgica enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo viernes 10 de julio. De esta manera, los europeos ya no se les congela el pechito, pero veremos si este nivel lo mantienen en la siguiente fase contra la Furia Roja. Y otras novedades que llegaron desde el extranjero tienen como protagonista a Eric Noriega. Como se los veníamos contando, el volante nacional sigue sumando minutos en la pretemporada del Gremio, aunque esta vez el resultado dejó muchas dudas. El conjunto de Porto Alegre cayó por 2-1 frente al Chapecoense a un amistoso disputado en Brasil, y más allá de la derrota hubo varios aspectos que acabaron preocupando al comando técnico. El encuentro se jugó el sábado por la noche en el estadio de Mato Grosso. El equipo dirigido por Luis Castro volvió a mostrar dos caras completamente distintas. Eric Noriega inició el compromiso en el banco de suplentes y recién ingresó durante el segundo tiempo, cuando el marcador ya reflejaba un complicado 2-0 contra el equipo tricolor, y justamente ahí apareció uno de los puntos más comentados después del partido. Mientras los futbolistas que arrancaron las acciones dejaron bastante que desear, el rendimiento colectivo mejoró en el complemento con varios cambios, incluso el ingreso del Samurai, aunque el equipo consiguió descontar
el trámite ya estaba demasiado cuesta arriba, y el esfuerzo no alcanzó para evitar una nueva derrota en esta etapa de preparación. Chapecoense golpeó muy temprano. Bolasie y Everton aprovecharon sus oportunidades para poner en ventaja a su equipo durante la primera parte. Esa diferencia terminó marcando el desarrollo del encuentro y obligó a Luis Castro a mover prácticamente toda la alineación durante el entretiempo, buscando respuestas antes del reinicio oficial de la temporada. En la segunda mitad apareció Pavón para convertir el único tanto del Gremio. Sin embargo, el entrenador fue bastante claro en el momento de analizar el compromiso. Según declaró, el principal problema no fue perder el amistoso, sino el pobre funcionamiento exhibido durante los primeros 45 minutos. Esa versión del equipo generó preocupación porque evidenció varias falencias tanto en defensa como en la elaboración de juego. Las críticas no tardaron en llegar y comenzaron a quemar las redes sociales entre los hinchas del tricolor, quienes esperaban una imagen mucho más sólida en plena pretemporada. Al parecer, el funcionamiento colectivo sigue lejos de convencer y eso aumenta la presión sobre Luis Castro cuando falta muy poco para volver a competir oficialmente. Ahora viene otra prueba importante. Gremio enfrentará a Cruzeiro el 12 de julio en un nuevo amistoso que servirá para seguir ajustando detalles antes del regreso al Brasileirao. Todo hará indicar que el comando técnico aprovechará ese partido para definir la base del equipo que afrontará la segunda parte del calendario, porque el margen de error prácticamente desapareció. El 17 de ese mes visitarán al Mirassol por el reinicio del campeonato brasileño, y la situación en la tabla de posiciones obliga a reaccionar cuanto antes. El tricolor permanece apenas un punto de la zona de descenso, un escenario que no sería tolerado por los hinchas si el rendimiento continúa dejando dudas. Pero como si eso no fuera suficiente, también aparece otro desafío en el horizonte. Gremio tendrá que dividir esfuerzos por la Copa Sudamericana, donde disputará el repechaje frente al Bolívar de La Paz. Ahí será fundamental contar con un plantel competitivo, ya que el calendario empezará a exigir mucho físicamente. En ese contexto, Eric Noriega podrá ganar protagonismo si mantiene el nivel mostrado durante el segundo tiempo en este amistoso. El volante nacional sigue estando en carpeta entre los planes de Luis Castro, y cada oportunidad sería importante para consolidarse en el equipo titular. Además, no desaparecen los rumores que lo vinculan con una posible venta al fútbol europeo, una versión que suena más fuerte que nunca desde hace varios meses. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en Porto Alegre. Y las aguas siguen bastante movidas en Universitario, porque entró la semana que puede definir gran parte de su mercado de pases. Como se los avisamos en otros videos, el club ya oficializó la salida de Sekou Gassama y Miguel Silvey, pero hasta el momento los esperados fichajes extranjeros aún no aparecen. Ese demora empezó a generar impaciencia y los hinchas cremas no tardaron en quemar las redes sociales exigiendo novedades antes del inicio del torneo clausura. Según explicó el vocero no oficial de la U, el periodista deportivo Gustavo Peralta, en Linkeados, estos días serán determinantes para darle la forma final al plantel. Para indicar que la dirigencia trabajó en contrarreloj, siendo la planificación establecida por Héctor Cooper, quien mantiene la última palabra en cada incorporación que se viene negociando para afrontar el segundo semestre del año, donde una de las grandes novedades tiene que ver con el cambio de estrategia respecto a los refuerzos extranjeros. Si bien en un inicio se manejó la posibilidad de incorporar 2 futbolistas del exterior, la información podría cambiar a un escenario distinto. Al parecer, el esfuerzo principal estará concentrado en asegurar, con mínimo, un futbolista de afuera que cubra una posición considerada prioritaria por el comando técnico. Se trata del volante central, el popular 6, una zona que el cuerpo técnico considera indispensable reforzar para darle mayor equilibrio y funcionamiento al equipo. Como se informó, la intención no pasa por modificar completamente la estructura que ya viene compitiendo, sino incorporar piezas específicas que complementen una base consolidada, evitando romper el funcionamiento que ya existe. Incluso, según lo comentado por Peralta, la búsqueda para esta posición tiene una orientación bastante definida. Mientras que el lateral izquierdo podría llegar procedente del fútbol de Ecuador, el volante central sería prácticamente de manera obligatoria un futbolista proveniente del Río de la Plata, un mercado donde el club considera que puede encontrar el perfil ideal para esa función. Y hablando precisamente del lateral izquierdo, esa es otra carpeta que continúa abierta luego de la salida de José Carabalí. La dirigencia mantiene activo el scouting en Colombia y Ecuador, dos mercados que vienen siendo analizados con especial atención por distintos factores deportivos y logísticos. Según explicó Gustavo Peralta, la cercanía geográfica y el estilo de juego, muy similar a la Liga 1 peruana, representa ventajas importantes para acelerar la adaptación de cualquier incorporación. Además, la U toma como referencia las experiencias positivas que anteriormente dejaron jugadores ecuatorianos como Gustavo Portocarrero y el propio Carabalí, motivos suficientes para seguir explorando esas ligas norteñas antes de tomar una decisión definitiva. Eso sí, el periodista también fue claro al momento de bajar un poco el hype generado por algunos rumores. Es decir, mucho de lo que viene circulando respondería más a especulaciones que a negociaciones reales. Mientras que otra situación que también venía dando vueltas era el tema de Gianluca Lapadula. La ausencia del delantero ítalo-peruviano generó distintas versiones durante los últimos días.
aunque Peralta aclaró que todo estaba previsto desde el comienzo y que no existía ningún inconveniente con el futbolista. El rezo le pagó a los entrenamientos este lunes 6 de julio ya había sido acordado previamente con el club. El atacante informó que debía realizar un viaje familiar impostergable a Italia, situación que fue aceptada por la institución dentro de la planificación establecida. En consecuencia, desde la interna consideran que no existió una pérdida significativa de trabajo respecto al resto del plantel. Otra novedad que no parece sonar está relacionada con el amistoso de la U frente al Millonarios de Bogotá el próximo sábado. Más allá del aspecto deportivo, existe una expectativa especial entre los hinchas merengues por el reencuentro con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, dos nombres muy identificados recientemente con la institución crema. Sin embargo, Peralta comentó que hasta el momento no existe información sobre algún homenaje formal para ambos mencionados. Lo que sí reconoció es que parte del pueblo crema mantiene cierta incomodidad con el manejo que ha tenido la dirigencia de Franco Velasco respecto a los fichajes, lo que es una situación que incluso estaría influyendo en el ritmo de ventas de las entradas para este compromiso. Respecto a Ureña, también quiso poner paños fríos al asunto, sobre todo a cualquier versión relacionada con un posible regreso inmediato. Según explicó, el mediocampista se encuentra completamente comprometido con su actual equipo y afrontará este partido defendiendo los colores de Millonarios, descartando cualquier posibilidad de retorno a ATE. Pero volviendo a los fichajes, aunque el lateral izquierdo seguiría llegando desde el fútbol norteño, hay otra posición que se convirtió en prioridad absoluta para el comando técnico de Cooper, el volante central, todo al indicar que ese refuerzo saldría sí o sí del Río de la Plata, por lo que en las últimas horas apareció un nombre que comenzó a sonar más fuerte que nunca dentro del pueblo crema. La pista la entregó el periodista argentino Germán García Groba. Según informó Gustavo Quinteros, técnico independiente, tomó una decisión bastante fuerte. El DT comunicó que tanto Rodrigo Fernández Cedrés como Ignacio Puceto dejarían de trabajar con el plantel profesional y pasarían a entrenarse con la reserva desde el lunes pasado. Una determinación que prácticamente abre la puerta para que ambos jugadores busquen un nuevo destino en este marco de pases. Claro, muchos se preguntarán por qué esta noticia despertó tanto interés en ATE. La respuesta es bastante simple. Apenas comenzó a circular esta información, los hinchas cremas empezaron a quemar las redes pidiendo que la U acelere conversaciones inmediatamente por Rodrigo Fernández Cedrés, no solo porque el futbolista ya no tendría espacio en Independiente, sino porque encajaría casi exactamente con el perfil que estaría buscando Héctor Cooper para fortalecer el mediocampo merengue. Según se pudo conocer desde Argentina, Gustavo Quinteros entendió que ni Rodrigo Fernández Cedrés ni Ignacio Puceto formarían parte de su proyecto deportivo. La decisión no solamente respondió a razones futbolísticas, sino también al ambiente interno del grupo. El técnico consideró que mantener jugadores sin posibilidades reales de competir terminaba siendo contraproducente para el funcionamiento del rojo, por eso optó por apartarlos definitivamente. En el caso de Rodrigo Fernández Cedrés, todo hará indicar que el propio futbolista tampoco tendría intención de permanecer en Independiente sabiendo que no será titular. Esa situación facilitaría cualquier negociación futura, aunque desde ya se comenta que no solamente la U estaría interesado. También habría clubes argentinos y otras instituciones del continente siguiendo muy de cerca la situación del volante uruguayo. Ahora bien, ¿quién es realmente este Rodrigo Fernández Cedrés? Porque tal vez algunos han escuchado hablar del famoso Pitbull, pero quizás no conocen toda su trayectoria. Estamos hablando de un mediocampista defensivo uruguayo de 30 años, mide 1,72 m, utiliza la pierna derecha y actualmente pertenece al Atlético Independiente. Más su valor en el mercado ronda los 600.000 euros. Su carrera comenzó mucho antes de llegar al fútbol argentino. Fernández Cedrés se formó en las divisiones menores del Danubio, institución a la que ingresó en 2009. Su debut profesional fue en el 2016 y entre ese año y el 2019 disputó 61 partidos en la liga con este conjunto uruguayo, iniciando una carrera que posteriormente lo llevaría a recorrer buena parte del continente. En diciembre del 2018 apareció la oportunidad de emigrar al Club Guaraní de Paraguay mediante un préstamo. Su rendimiento fue tan convincente que el club terminó comprando su pase. Entre la cesión y el vínculo definitivo, acumuló 94 encuentros y convirtió 6 goles, mostrando una regularidad que comenzó a llamar la atención de otros mercados. El siguiente paso fue Brasil. En 2022 llegó cedido al Santos Fútbol Club y un año después el tradicional Peixe decidió ejecutar la opción de compra. Entre la temporada de préstamo y el contrato definitivo, disputó 64 partidos y marcó un gol, consolidándose como un volante de mucha entrega y bastante equilibrio táctico. Posteriormente apareció una nueva experiencia en Argentina. Durante 2024 defendió la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario en condición de préstamo y sumó 28 partidos de liga. Finalmente en el 2025 recaló en Independiente, también mediante una cesión. Su rendimiento fue tan positivo que el rojo terminó ejecutando la opción de compra y él extendió contrato hasta el 2027. Sin embargo, este año el panorama cambió radicalmente con la llegada de Gustavo Quinteros, ya que en lo que va de la campaña solo disputó 12 partidos.
aunque si revisamos sus números generales, encontramos que es un futbolista con mucho recorrido. En Liga acumula aproximadamente 280 partidos distribuidos entre Danubio, Guaraní, Santos, Newell's e Independiente. A nivel profesional, supera los 300 encuentros oficiales, registrando 8 goles y 2 asistencias. Evidentemente no estamos hablando de un volante ofensivo, sino de un especialista en recuperar balones y sostener el equilibrio colectivo, y precisamente esa es una de sus principales virtudes. Rodrigo Fernández Cedrés construyó su carrera gracias a la intensidad con la que disputa cada pelota. Es el típico mediocampista que juega al límite, presiona constantemente y jamás da un balón por perdido. Esa personalidad le permitió convertirse en un futbolista muy valorado por distintos entrenadores a lo largo de su trayectoria. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Además, posee algo que Héctor Cúper suele valorar muchísimo: disciplina táctica dentro del funcionamiento colectivo. Es un volante que entiende perfectamente cuándo retroceder, cómo cerrar espacios y de qué manera proteger a la línea defensiva. Su función principal nunca fue marcar diferencias en goles, sino convertirse en ese 5 que ordena absolutamente todo desde el mediocampo. Otro punto que juega bastante a su favor es la experiencia internacional. No cualquier futbolista puede decir que compitió profesionalmente en Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Esa capacidad de adaptación demuestra que puede acomodarse rápidamente a diferentes estilos de juego, algo que también podría facilitar una eventual llegada al fútbol peruano. Ahora, tampoco todo es perfecto. Existe un aspecto que probablemente Héctor Cúper analizaría con bastante detenimiento. Su estilo intenso muchas veces termina generándole problemas disciplinarios. De hecho, ya sufrió una expulsión frente a Rosario Central que derivó en una sanción de 2 fechas. Y todos conocemos cómo trabaja el técnico argentino cuando se trata de orden dentro y fuera del campo. En cuanto a las lesiones, tampoco presenta un historial demasiado preocupante. Durante el 2024, sufrió primero una lesión muscular, mientras juega contra el Newell's. Esto lo dejó fuera 26 días. Ese mismo mes padece un esguince de rodilla izquierda, lo que lo alejó de las canchas entre 6 y 8 semanas. Más adelante, en diciembre del 2025, una gastroenteritis solamente lo marginó durante 5 días. Y si analizamos la filosofía futbolística de Héctor Cúper, resulta bastante sencillo de entender por qué el nombre de Rodrigo Fernández Cedrés empezó a generar tanto hype entre los hinchas cremes. Desde su llegada a Universitario de Deportes en mayo del 2026, el DT gaucho dejó entrever que pretende construir un equipo mucho más sólido defensivamente, probablemente utilizando un 4-4-2 o un 4-2-3-1, donde el equilibrio sea prioridad absoluta. En cualquiera de esos esquemas, la presencia de un volante de recuperación resulta prácticamente indispensable. Fernández Cedrés reúne justamente esas características. Recupera, ordena, cubre espacios, mantiene la intensidad durante todo el partido y libera a los jugadores más creativos para que puedan concentrarse en atacar. No es un futbolista que deslumbre con estadísticas ofensivas, pero muchas veces sus perfiles terminan siendo los más importantes para sostener un equipo competitivo. Por ahora no existe ninguna negociación oficial confirmada, pero el escenario parece favorable para que la U al menos evalúe seriamente esta posibilidad. El jugador ya no tendría lugar en Independiente. El mercado argentino recién empieza a moverse y los cremas siguen buscando ese volante central que tanto pidió Héctor Cúper. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.